¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11:45. Estamos empezando orden del día en una jornada muy particular en la Cámara de Diputados porque se espera para dentro de una hora aproximadamente la presencia del jefe de gabinete Guillermo Francos. Vamos a estar nosotros con toda la previa. Allí está trabajando en Pasos Perdidos nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. Como siempre pasa en estas ocasiones, hay mucha pregunta formulada por diputados y diputadas, básicamente 2.957 preguntas formuladas por 101 diputados. Atención, va a haber obviamente una exposición del propio Guillermo Francos cuando empiece esta convocatoria. Después habrá espacio para preguntas que suponemos tendrán que ver, después de la exposición de Francos, con los temas de mayor actualidad, básicamente audios que tienen que ver con Españolo y fentanilo, que son dos temas que prácticamente no están tratados en las preguntas que se le formularon al jefe de gabinete y que ya fueron respondidas. Ahí tenemos imágenes de lo que está pasando. Recordamos que la última presentación de Francos en el Senado terminó abruptamente cuando una senadora de Unión por la Patria lo calificó de mentiroso. No voy a aceptar este maltrato, este destrato, dijo Francos, un hombre de mucho peso y en el gobierno como jefe de gabinete y como también un hombre que trabaja mucho para surcir heridas y tratar de vincular temas personales, diferencias personales. Un hombre con mucha actividad. Francos viene hoy, tiene un montón, repito, de preguntas y respuestas. Y esto va a estar puesto en imágenes a partir del mediodía. Por ahora vamos con los títulos. Esto es orden del día y así empezamos. Recordamos, sesión en diputados, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a presentar su informe de gestión. Más títulos, fentanilo adulterado, diputados trató proyectos que proponen crear una comisión investigadora. Comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. En una reunión conjunta se abordó la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, un tema, ¿no? De la reunión donde Acción Social y Salud Pública y Discapacidad trataron el tema de lo que es la emergencia en discapacidad. Porque yo, es cierto que llegué algunos minutos después de comenzado, pero uno no veía gente del oficialismo. Es un tema particularmente interesante, ¿no? Porque uno se mete en lo que fue este proyecto del diputado Arroyo, que es el titular de la Comisión de Discapacidad, y ve el decurso y hay cuestiones que no son sencillas de entender, ¿no? Básicamente, cuando se empezaron a demorar los pagos a los prestadores en la nomenclatura, apareció esta idea de Arroyo de declarar la emergencia en discapacidad, que también venía con el dato previo de muchos certificados que eran interrumpidos. Entonces, lo que pasó es que hubo una oportunidad donde presentó el proyecto Arroyo, un proyecto con mucha demanda. Lo que me dicen a mí es un proyecto pidiendo todo, porque como pasa en el ejercicio parlamentario, yo me siento, tengo todo esto y después negocio algunas cuestiones que yo agregué para quedarme con lo sustancial. El tema es que extrañamente nunca en el oficialismo se discutió esta emergencia en discapacidad. Y por lo tanto la emergencia con un montón de cuestiones que podrían haber sido modificadas, eso no pasó y entonces hubo aprobación en diputados para la emergencia, aprobación en el Senado para la emergencia, siempre sin retoques. Esto de no participar por parte del oficialismo, de no discutir, es una estrategia rara, porque después termina saliendo una ley que la propia oposición, me dicen a mí,
estaba dispuesta a modificar o a morigerar, porque lo que se pretendía básicamente era una mejora en el ingreso de los prestadores. Todo lo otro era negociable, pero no pasó, y recordamos, y enseguida vamos con Gonzalo, el decurso. Se aprobó en diputados la emergencia, se aprobó en el Senado, el gobierno vetó y ese veto ya fue rechazado en diputados, y ahora la próxima semana muy posiblemente sea también rechazado el veto en la Cámara Alta, y parece un destino inexorable la aplicabilidad de la ley, salvo que se recurra a lo que es la instancia judicial, que me parece que hoy por hoy no habría que descartar por la información que uno maneja. 11 de la mañana con 8 minutos, esto es Orden del Día. Solabarrieta, ¿está en Pasos Perdidos o en dónde? Gonzalo, buen día. Buen día, Pato. Estamos aquí muy cerquita de Pasos Perdidos, muy cerquita del Salón de Elia Parodi, a mi izquierda, donde ya están empezando a trabajar de manera mancomunada las personas que trabajan en los diferentes ministerios, secretarías, los diferentes rubros del Estado Nacional, que van a estar justamente ayudando y colaborando con el trabajo de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros, que tiene pactada aproximadamente para las 11:30 de la mañana la llegada aquí al Congreso Nacional para brindar este informe número 144 de la Jefatura de Gabinete de Ministros a lo largo de la historia. Recordemos, será la tercera vez que viene aquí a la Cámara de Diputados, y en definitiva lo que nos compete es básicamente el informe que fue presentado en las últimas horas a los diputados, donde se respondieron las 1.337 preguntas que han enviado los diputados, aclarando, Pato, que siempre es importante remarcarlo cada vez que hay un informe de gestión, que muchas de las preguntas, porque uno dice, bueno, 1.337 preguntas respondió, bueno, muchas de ellas en la respuesta tienen esto ya ha sido respondido en la pregunta tal y en la pregunta tal, es decir, hay reiterancia en este sentido, y por eso también va a ser importante lo que diga en el discurso. Estuvimos preguntando si puede haber algún adelanto respecto a la información de qué es lo que va a brindar en su oratoria Guillermo Francos. Nos dijeron que no hay alerta spoiler en este sentido, hay que esperar a que se siente allí en el recinto y empiece a hablar. Recordemos, aproximadamente son 40 minutos, 50 minutos de oratoria, y luego comienzan sí las tandas de consultas. Pato, por ahora el movimiento aquí es de los allegados de los diferentes ministerios, de las diferentes áreas, aquí al Salón de Elia Parodi a mi izquierda, donde ya se están ubicando. Me dicen que aproximadamente serán 40 personas que van a estar trabajando, a diferencia de una sesión especial que estamos acostumbrados a ver. No hay una labor parlamentaria aquí fija, firme en el Salón de Elia Parodi, directamente hacia el recinto, y cada uno de los bloques obviamente reunidos en sus oficinas. Perfecto, caballero, muchas gracias. Vos nos llamás cuando pase algo relevante allí. No? 11 de la mañana con 10 minutos. En un ratito tenemos dos testimonios de diputadas. Una es Mónica Frade, mujer de la provincia de Buenos Aires, de la coalición cívica, y la otra es Cecilia Ibáñez, cordobesa, una diputada del MIT, pero que está votando más cerca que sus otros dos compañeros de las posiciones del oficialismo, así que las tenemos en cualquier momento, repito, a las dos diputadas. Por nuestra parte, recordamos, tema importante de ayer, fentanilo contaminado. Se retrasa una semana el dictamen de la comisión investigadora. Presidencia amplió los giros de las iniciativas y los despachos deberán pasar ahora una reunión plenaria. Unión por la Patria, a través de Victoria Tolosa Paz, propone una bicameral para que tengan mayor fuerza las citaciones de funcionarios. El encuentro se llevó a cabo en presencia de familiares de las víctimas. Es un tema muy sensible, donde recordamos que la breve historia indica que primero había diputadas cercanas al oficialismo que planteaban una comisión investigadora del tema fentanilo, aportando básicamente el dato absolutamente cierto de que el propietario del laboratorio involucrado es Ariel García Furfaro, actualmente detenido, un hombre históricamente con vínculos con el gobierno de Alberto Fernández
y de Cristina Fernández, y a partir de ahí indicaban que había que investigar la cuestión y también señalaban, decían, por inacción al juez Crepla, juez federal de La Plata, por su relación. Es el hermano del ministro de Salud del gobierno de Kicillof. Ese parecía ser el origen. Lo que pasa que después esa situación se complicó porque habrá que investigar lo que pasa con García Furfaro, pero el tema caliente, el tema complicado, difícil, es que la verdad, desde el mes de enero y febrero del año 2025, ya un año largo de gestión del gobierno nacional, hay voces de alerta sobre problemas o fallecimientos cuando se aplica el fentanilo, básicamente desde la ciudad de Rosario, donde el propio intendente Shafkin dijo, che, algo está pasando, eso se multiplicó con otras ciudades, después llegaron los casos fatales de la ciudad de La Plata, pero estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, y acá lo que se pretende ahora con esta comisión investigadora, que habrá que ver si es bicameral o no, esto se demora una semana, es el dato de ayer, si se puede avanzar no solo en la responsabilidad del laboratorio y del propietario que está detenido, sino en lo que se señala con dureza, que es la inacción de la ANMAT en voces de alerta. ¿Por qué no se decía nada? ¿Por qué no se frenó ninguna partida? ¿Por qué no se detuvo nada? Cuando los muertos datan de abril, de mayo y de junio, pero las voces pidiendo alguna aclaración por problemas previos databan desde enero y desde altas autoridades, no solo médicas, sino también políticas. Eso es lo que está pasando con el fentanilo, que, repito, hasta donde nosotros sabemos, no está en el eje de las respuestas de Guillermo Franco, porque son cuestiones posteriores, como todo lo que va a pasar también, me imagino, con las consultas y preguntas de la oposición en torno a los audios del ex titular del ANDIS, Diego Españuolo. La hora 11 de la mañana con 14 minutos. ¿Tenemos que ir otra vez con Gonzalo o vamos con la primera nota? Manda mi productora, por favor. ¿Con quién? Mónica Frade, muchísimas gracias. Vamos. Bueno, veremos las autoridades cómo terminan resolviéndose. Vos sabés que regularmente las comisiones investigadoras están en manos de la oposición y generalmente es de la oposición que más representación tiene legislativa. A mí Claro. me puede gustar más o me puede gustar menos, pero estas son cosas que se manejan así. Por eso cuando el oficialismo y los socios pretendieron imponer a Bornoroni, que casualmente había votado contra la comisión investigadora, nos parecía casi una provocación. Dicho esto, el plan de labor se va a discutir. Sería muy soberbio de mi parte decir el plan de labor va a ser tal o cual y los testigos tal o cual, porque va a ser materia de consenso entre todos los integrantes, que vos sabés que somos de todos los bloques o de distintos bloques, de modo que yo no quisiera ser presuntuosa y decir quiénes van a ser los testigos. Sí, yo creo que es muy importante que no dejen de declarar Novelli, que no dejen de declarar Terrones Godoy, porque son parte del Tech Forum y ahí se gestó, en palabras del jefe de gabinete, que fue eso lo que me respondió cuando vino al Congreso la última vez, él me respondió que efectivamente ahí le habían presentado el proyecto al presidente, que el presidente se interesó y que a partir de ahí se registraron todas las presencias, las visitas de ellos en Olivos, que ya sabemos cuántas son, fue a partir de eso. Así que bueno, yo creo que esas dos personas no pueden no estar. Por supuesto, cuando uno inicia una investigación, la investigación te va llevando. Vos podés tener una idea originaria, pero luego a través de pruebas de exhorto, informativas, en fin, mucha prueba que se puede producir, uno puede ir entendiendo que es mejor ir para un lado que para otro o modificar sobre la marcha. Así que una investigación es dinámica como para que yo te digo esto originariamente porque son dos personas que nosotros habíamos propuesto para que se presenten y nos expliquen qué gestaron, qué le propusieron y qué hablaron en todas las reuniones en Olivos, que fueron todos, dicho sea de paso,
arregladas con la secretaria general. Bueno, la diputada de la coalición cívica, que es especialista en derecho laboral, Mónica Frade, de Quilmes, hablando de otro tema, que es un tema complejo, como es lo que está pasando con la comisión investigadora Libra, que fue reflotada por la oposición en la Cámara Baja. Hay un tema, ¿no? Un tema que te da gusto a poco, que la verdad no sé cómo se sale, y que es la negativa. Yo creo que no sé, se debería pagar algún costo político, pero dudo de que se pague algún costo político, que es la sistemática negativa de los funcionarios. Creo que nunca fueron muy proclives en ningún gobierno, pero en este es más notorio, el tema de que se ignora casi absolutamente. Ayer algún caso me hacían recordar, creo que en algún momento vino Petri como ministro de Defensa, pero son muy pocos los casos, acá no ha venido nadie por Libra. Ayer yo creía que si venía Lugones al gobierno, Lugones le podía resolver algo, porque si no, hoy es todo sobre las espaldas de Guillermo Francos. Pero bueno, la verdad, en esto de que las comisiones investigadoras citan y no viene nadie, me parece que hay un descrédito importante, una devaluación del poder parlamentario, pero bueno, uno se va acostumbrando con el tiempo. Eso, repito, tenía que ver con Libra, que es un tema que el gobierno intentó que también se fuera disipando, pero que se reabrió en la última sesión. Un tema, antes de volver con el señor Solá Berrieta, y tiene que ver con que hoy no va a estar presente en el recinto la diputada santafesina Rocío Bonacci. Se informó públicamente que esta mañana temprano venía desde Rosario por la autopista 9, la ruta 9, venía con su padre y con el chofer. Hubo un problema en la ruta, se despistó el auto, se fue a la banquina el coche y yo no vi las imágenes, me dicen que las imágenes del auto accidentado son como muy impactantes, pero Rocío Bonacci y su padre afortunadamente solo terminaron con contusiones leves, no fueron internados y están procurando seguir viaje hacia la ciudad de Buenos Aires, pero repito, todo hace suponer que no va a estar presente la diputada santafesina en la presentación de Guillermo Francos por este accidente con un final tranquilizador en la mañana de hoy cuando se trasladaban desde Rosario a Buenos Aires. Nada, es el dato de la jornada. Después lo otro, habrá que ver cómo es el juego de hasta dónde tira la oposición con Francos y cómo se maneja el jefe de gabinete, que les recuerdo, en la última oportunidad que estuvo, cuando le dijeron mentiroso, se sintió rápidamente agraviado con sus razones y dijo, hasta acá llegó lo mío, se levantó y se fue. Entonces, bueno, hoy habrá que ver cómo la oposición pretende ser lo más dura posible con Francos para que el gobierno pague algún costo político por el fentanilo, por los audios de Españolo, pero que no llegue al punto de que Francos se enoja y se va, porque si no se queda todo con gusto a poco, así que veremos. En un ratito también tenemos otro testimonio también de una segunda diputada, en este caso Cecilia Ibáñez, cuando en un ratito vamos a estar con Daniela Romero, con nuestra compañera, que está trabajando arduamente enfrente y que acaba de llegar, con todo lo que pasa en la previa a esta presentación de Guillermo Francos. ¿La tenemos a la diputada Ibáñez? Si la tenemos, vamos, dale. Yo creo que principalmente es lo necesario las leyes por el equilibrio fiscal, por la situación que se ha llevado. La ley de jubilaciones también tenía la diferencia, pero tenía la consolidación de la fórmula, que la fórmula se había hecho por decreto y yo creo que tiene que existir el decreto. También creo que se tenía que llevar al recinto, es decir, se tenía que llevar a la comisión de decreto y tener un dictamen, cosa que no se realizó. Bueno, todo eso estoy convencida. Y la de discapacidad,
creo que esta ley que se votó y que la mayoría decía que era mala, va a llevar que las obras sociales van a quebrar y el sistema va a colapsar. Bueno, pero ahí está. Yo no sabía que estaba este audio de la diputada Ibáñez. Ahí está el trabajo que yo no termino de entender por qué no se hizo. Yo contaba algo de esto, porque me lo estuvieron narrando a mí ayer. La historia del proyecto sobre emergencia en discapacidad, que básicamente tenía dos temas. Uno que hace hincapié en los certificados de discapacidad, que el gobierno consideraba que eran muchos, y hay todo un debate muy interesante en torno a esto, ¿no? Porque es cierto que el gobierno dice, che, pero acá tenemos más discapacitados proporcionalmente que en otros lugares del mundo. El propio Caputo dice, si miramos los datos del 2001, acá tendría que haber más o menos 97.000 discapacitados y tenemos 1 millón. Pero hubo en el gobierno de Juntos por el Cambio un trabajo de la vicepresidenta Gabriela Michetti diciendo que en realidad había en la Argentina prácticamente 5 millones de personas con algún elemento que se podía notar como discapacidad. Habría en su momento 5 millones, no, 2 millones y medio, porque eran, según los datos de Gabriel en su momento y de su informe, el 5% de la población. Éramos 45 millones, 2.250.000, es el 5%. Así que no es un dato tan loco que hoy haya la cantidad que hay. Dicen también que hubo mucho incremento de certificados en tiempos de discapacidad. Pero, repito, ese no era el tema principal de la emergencia. Lo que se quería con la emergencia, me dicen a mí, es básicamente mejorar el tema de lo que estaban cobrando los prestadores con un nomenclador absolutamente atrasado. Cosa que es cierto, porque no se actualiza desde hace 11 meses o más. Eso era lo que se quería y era lo que había que discutir en la comisión y era lo que el oficialismo tenía que defender con estos argumentos que dan ahora. Che, si se vota la emergencia como se vota, mirá que van a haber un montón de problemas en obras sociales que son manejadas por los sindicatos que reconocen los gremios que es así. Pero el tema es que no hubo acción nunca. Nunca hubo discusión del tema por parte del oficialismo. Regaló la cancha y la emergencia se votó sin recortes, tanto en diputados como en senadores. Algo de lo que decía recién la diputada Ibáñez. 11:25, enseguida ampliamos todo lo previo a Francos con Daniela Romero y ahora, por favor, la pausa, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, estamos en orden del día, eso es lo que está pasando en el recinto, allí está trabajando Gonzalo Solabarrieta, por ahora pasa más nada que poco, recordamos, en un ratito está prevista la presencia de Guillermo Francos, comienza con una alocución personal, habrá que ver por dónde camina y después un montón de preguntas y luego imaginamos, si se llega a ese después, lo que tiene que ver con los dos temas de mayor actualidad que tienen que ver con Españolo y con el fentanilo. Está Gonzalo, enseguida Daniela Romero, pero antes Gonzalo Solabarrieta, a ver. Bueno, Pato, acá bien como dijiste recién, está pasando muy poco realmente respecto a lo que tiene que ver con el movimiento. De todas maneras, hay que decir que ya estamos en las 11:32 de la mañana en la República Argentina y en estos momentos ya, si es que no ha llegado, porque estamos tratando de chequear esa información, estaría llegando ya el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, porque estaba pactado para aproximadamente las 11:30 de la mañana la llegada del ministro. Dentro de lo que es el Salón de Elia Parodi es donde pasa el mayor movimiento, acercándose los trabajadores que van a trabajar en la sesión junto con Francos. Y respecto a estos dos temas que vos mencionabas recién, Pato, respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad y a el caso del fentanilo contaminado, hay que aclarar que el tema del fentanilo contaminado ha sido uno de los temas que han consultado los diputados y que respondió el jefe de Gabinete de Ministros con todo su equipo. Es decir, este tema sí ingresó, tal vez. A ver, hay que decir que no sé si fueron las preguntas que tal vez hubiesen sido a lo largo de estos días, teniendo en cuenta que hubo una comisión ayer también, pero el tema ingresó dentro de las preguntas y de las respuestas, inclusive con la advertencia en febrero. Es lo que marca una de las respuestas, la advertencia de febrero, en este caso por el fentanilo contaminado. Sí, después obviamente habrá que prestar atención a cuáles son las expresiones de los diputados por fuera de lo que fueron las preguntas y las respuestas para continuar con diferentes temas, y ahí es donde se pueda llegar a sumar alguna de las temáticas que ha trascendido en los últimos días. Así que por ahora muy tranquilos, a la espera, Pato, sí, como tema más importante de la llegada del propio Guillermo Francos y también de los diputados, que por ahora, vale la pena decirlo, todavía no hemos visto a un diputado por ahora aquí cerquita de donde estamos ubicados en el móvil, teniendo en cuenta que por aquí pasan todos, por ahora el movimiento está muy tranquilo. Perfecto, muchas gracias. 11 de la mañana con 35 minutos. Bueno, Romero, Daniela, a ver, ¿hay algún cálculo estimado esto, si hay mucha buena voluntad, de cuánto puede durar? Me parece que depende del equilibrio que haya entre un Francos que no sea demasiado susceptible y, claro, y los diputados que no sean demasiado insidiosos. Ahí está. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Andás? Entiendo que sí se hablaba de una sesión de 6 horas, que era lo que ya un poco... Sí. Es el tiempo que le están fijando los informes de gestión últimamente. De hecho, bueno, una de las cuestiones que se hablaba cuando fue el último informe de gestión en el Senado, que el jefe de gabinete se levanta y se va después de que Cándida López le dice que es un mentiroso, justo se dio en el momento, a la hora que él pretendía ya irse, por ejemplo. Claro. Entonces, un poco que el tiempo del informe de gestión viene ya pensado de antemano, independientemente de cómo surja después la jornada. Sí es cierto que bueno, si está muy susceptible, puede ser que... Te digo que es un hombre con buen estado físico, pero es un tema bastante cansador. No, esto, ¿sabes que igual a mí me dijeron Claro. que le encanta venir a... Sí, que le encanta Mirá dar vos. los informes de gestión, que le gusta hacer estas cosas, que lo disfruta, Sí. que se divierte, que es algo que le divierte. Ahora, sí es cierto que, más allá del chiste de la susceptibilidad, hay una cuestión de no prestarse al show y no prestarse a cualquier tipo de situación fea, por decirlo de alguna forma, porque Sí. estamos en el marco de una campaña electoral, Pato, entonces muy probablemente vaya a haber una catarsis importante de parte de los diputados, en especial en este momento en donde hay una situación en pleno escándalo por el tema de los audios de Españolo, por el tema de salud más que nada, fentanilo contaminado también, pero
yo creo que va a haber algún tipo de razonabilidad en cuanto a, bueno, mira, si vas a empezar a faltar el respeto, sí me voy a ir. Sí, yo te digo una cosa, aunque uno tiene, si es opositor, uno tiene ganas de avanzar frontalmente, obviamente el rol del opositor es que se paguen costos políticos, pero te digo, me parece que habría que ser muy puntilloso en esto y aprovecharlo a Francos, porque la sobreexposición de Francos también te explica la carencia de voceros del gobierno para explicar todo esto. Vos, te digo, vos hoy encontrás, salvo Francos, ¿quién más explica esto? Una Patricia Bullrich, que por ejemplo es como muy amiga de los micrófonos, no ha aparecido, y Francos, la verdad, es un hombre que se planta donde sea, que atiende al medio que sea, de cualquier origen, explica, da datos, si tiene que pedir disculpas, pide disculpas, pero es, me parece, el encargado de un rol donde hoy en el gobierno lo han designado casi como el único representante. Bueno, él es el jefe de gabinete. También, entonces siempre tuvo este rol, digamos, de diplomacia, de dar la cara por las cuestiones más incómodas, quizás, desde un lugar mucho más moderado que lo tendría, por ejemplo, el presidente, ¿no? U otros miembros de otros funcionarios. Ahora, sobre este tema no hay ministro puntual, del Interior, entonces, claro, en estas cuestiones es el nexo entre el Ejecutivo y el Congreso. Entiendo todo, pero lo cumple el rol, ¿me entendés? Es un tema por complicado. Ahora bien, aparte tiene otro tono, por ejemplo, el vocero presidencial, que igual Manuel Adorni no ha dado todavía ninguna conferencia de prensa sobre este tema. De hecho, había una conferencia de prensa el viernes pasado que fue cancelada. Todavía no hubo él no habló del tema. Sí lo vimos al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Ayer otra vez, Ayer otra vez, en esa entrevista que se suspendió. Está el tuit de el asesor Eduardo Menem. Y bueno, y Guillermo Francos, estos tres que son parte de esta mesa de comunicación también, pero que también en algún punto bajaron esta línea de, primero que darle un voto no sé si un voto, es asegurar básicamente, presuponer la inocencia de los implicados, ¿no? Lo de esta famosa frase, yo pongo mis manos en el fuego por, y Lule y Karina, más que nada por la secretaria general de la presidencia, hay un blindaje de los funcionarios que están protagonistas en esta situación y todavía no está avanzada no está avanzada la investigación, entonces tampoco hay mucho margen para que den explicaciones de nada. Entonces la idea un poco, déjame cerrar con esto, la idea es esperar y ver qué va a pasar en la justicia, cuáles van a ser las declaraciones del ex titular de la agencia del Andis, y a partir de ahí también va a haber una narrativa un poco más consolidada. Ahora, por lo que vimos y lo vamos a ver en el informe de gestión, la defensa de los funcionarios, especialmente de Karina Milei, y esta denuncia, de hecho, es una operación kirchnerista de la oposición en plena campaña electoral. Lo que pasa es que yo te digo, es cierto, lo que pasa es que yo cuando yo planteo cómo es el rol y la figura de Guillermo Francos, es que sobrepasa este momento particularmente complicado del tema de los audios de Españolo. Más, si vos haces el paralelo con lo que era Nicolás Pose, ¿te acordás? Que era el jefe de gabinete, pero que tenía pánico. Bueno, me parecía que era, la verdad, una falencia muy difícil de saldar. Digo, sos el jefe de gabinete y no querés dar la cara, es muy complicado. Bueno, ese rol lo cumple Francos, que no solo ahora se pone la camiseta y habla del tema de los audios. Cuando hay que explicar Libra, también explica fentanilo y también explica otro montón de cosas, ¿no? Es un hombre que, la verdad, cumple el rol, bueno, me parece que con eficiencia y además a veces en soledad, pero bueno, por eso digo, si lo tengo ahí enfrente, seamos, a ver, muy puntillosos en las preguntas, que no se enoje, que también él banque preguntas que van a ser complicadas, pero que esto sea, la verdad, lo más informativo para todos, me parece. Sí, yo ayer un poco consultaba sobre esto.
tampoco es que va a ser súper sensible a la primera que algunos Y se claro, le... y si no... No, tampoco tanto así, pero sí obviamente que no tiene margen de tolerancia para lo que considera que son faltas de respeto. Y también se es puede... cierto, a favor de él es un tipo respetuoso. Sí, y aparte Sí. también estamos en un contexto, primero Está que es bien. la Cámara de Diputados, o sea, estamos hablando de un recinto en el que vimos Sí. diputados casi yéndose a las piñas Sí, en sí, algún sí, sí, momento, sí. o sea, es un Hubo, clima distinto totalmente. al Senado, imagínate, pero aparte estamos en campaña electoral, entonces, y son temas muy sensibles y temas Sí. de mucho escándalo, entonces hay que ver cómo se lleva a cabo, y aparte estamos hablando de figuras muy importantes de la cúpula presidencial, ¿no? Romero, te hago una pregunta. A ver, porque, bueno, lo hemos hablado en varias oportunidades. Acá, en los últimos 4 o 5 meses, el gobierno ha tenido deshielos, como los glaciares, de diputados que eran más cercanos y fueron cruzando de vereda y terminaron votando con el resto de la oposición. Uno puede anotar gente del radicalismo, del PRO, puede anotar algún encuentro federal. Digo, ¿eso te parece que se puede notar hoy? ¿Van a preguntar como opositores o van a preguntar con cautela? ¿Tenés alguna data de eso o no? No, a ver, como viene siendo siempre, van a preguntar como opositores, eso seguro. Bueno, si vamos un poco al detalle de cómo fue, cuántas preguntas tiene cada bloque, fíjate que de las 1.337 preguntas que se redujeron, ¿no? Esas quedaron de las que habían remitido, que eran cerca de... 2.957. sí. Obviamente que el bloque que más preguntas recluta es Unión por la Patria. Porque son 98, 99. Sí, 787. La UCR 95. La Mirá UCR, vos. sí, que es uno de los bloques que, como vos Está decís, preguntona. está preguntona, que había sido un bloque casi aliado del gobierno en su momento, ahora ya no. Un bloque, a vos a lo mejor tenés algún detalle, pero un bloque muy preocupado porque desde el caso de Loredo y varios otros, gente que se ha quedado sin destino o que no participa de las próximas elecciones. Bueno, Tema sí, muy la complicado. situación tras el cierre de listas ha sido Claro. cambió mucho. De Loredo es una de esas personas Bueno, que ahora quedó por están fuera. están las elecciones, están las elecciones en Corrientes el domingo, donde el candidato es un radical, Valdés, Sí. ¿no? Pero bueno. Sí, contra el diputado Lisandro Almirón. Almirón, exactamente. Sí. Que ya Bueno. están anticipando que va a haber una situación un poco complicada. Necesito que me des el domingo. resultado de las elecciones en Corrientes antes del mediodía. Y mira, A pará, ver, pero te puedo decir que Dicen que puede haber segunda vuelta, a ver. dale. No, ¿Qué tenés? no. Es un deseo que tiene un sector de la Libertad Avanza, pero ¿De que le los- vaya Almirón? Ah, de llegar. de que haya un Ah. balotaje, pero son el sector más realista te reconoce que puede llegar a estar en un cuarto puesto. Ah, Y Almirón. que Almirón, sí. Y que bueno, que puede llegar a haber Y primero situaciones que medio tenés Valdés. fraudulentas Y sí. en el contexto electoral, y eso se va a denunciar, por supuesto, de llegar a y ser así. segundo Colombi lo tendrán, ¿no? Y tercero algún peronista, ¿será así? Hay que ver qué va a suceder. Pero bueno, a ver, el escenario hoy por hoy no es muy optimista de cara a la elección de Corrientes, ¿no? Pero bueno, volviendo a Dale. las preguntas del informe de gestión, después de la UCR dijimos primero Unión por la Patria, después UCR, después Democracia para Siempre, que también es el radicalismo sí. más opositor, formalizado opositor, con 88 preguntas, después Encuentro Federal, la izquierda, el PRO hizo 60 preguntas, si vamos a hablar de bloques aliados, por ejemplo, más preguntas que el Frente de Izquierda, que el FIT y que la Coalición Cívica, por ejemplo. Así que tenés un poco de todo, no solamente preguntas de la oposición acérrima, que por supuesto que es la que más recluta. Muchas preguntas, yo tuve, un poco estuve chusmeando a ver de lo que salió del informe de gestión que se dio a conocer. Vamos a ver preguntas sobre no solamente el tema de discapacidad y el tema de fentanilo, Claro. vamos a ver preguntas sobre los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, preguntas sobre cómo se está ejecutando los aportes del Tesoro Nacional, también sobre cómo se está ejecutando, cómo está funcionando el INTA, el INTI, que son estos organismos que quedaron Sí, en una bueno. especie de gris después de que se terminen de rechazar los decretos que los reestructuraban. ¿no? Claro, pero además hay un lío bárbaro de hoy, de esta mañana, con eso, porque recordamos que hubo una decisión del Ministerio de Economía de expulsar a 300 trabajadores del INTI. Han apelado ante la justicia y hoy resolvió la justicia la reincorporación, así que es un tema complicado Sí, legalmente. que va a sí. ser interesante ver qué se puede hablar con el diario del lunes, Y ¿no? vos
me acuerdo que insistías mucho porque cuando acordate que se votaban algunos rechazos a vetos presidenciales, vos estabas muy atenta a lo que pasaba con las resoluciones desreguladoras de Sturzenegger, ¿te acordás? Puede ser que esté Sí, no, vos me decías, vos decías, ¿y ahora qué pasa con todos los decretos de Sturzenegger que fueron dados para atrás, ¿no? Vos planteabas esa cuestión administrativa que era muy compleja. Que era, sí, a mí lo que me habían dejado de entender es el rechazo de estos decretos no significa la nulidad de los decretos. Por ende, lo que se avanzó hasta ahora... Sí, vos me decías que era exactamente. Hasta que se rechacen... Claro. Pero era legítimo. No se podía seguir avanzando. Era legítimo, no se podía seguir avanzando, pero era legítimo. No, entonces, pero las resoluciones del Congreso no pueden ser post facto, no pueden ir para atrás. Claro, pero hay que ver qué pasa en la justicia, obviamente, y cómo eso después lo resuelve la justicia. Que eso ya es, hay es cautelares, otra cosa. Claro, ya había muchos decretos que estaban frenados, por ejemplo. Vialidad es uno. Marina, el DNU para desregular la marina mercante también era otro. Fíjate lo que fue el cruce duro de Sturzenegger con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Porque había un aporte de las empresas a la Cámara que quiso eliminar Sturzenegger y que hizo la Cámara Argentina de Comercio, puso una cautelar y anuló o frenó lo resuelto por Sturzenegger, ¿no? Que no era un gremio, era la Cámara Argentina de Comercio, ¿no? Así que, señora. Sí, hay que ver qué responde el jefe de gabinete en ese sentido. Yo creo que igualmente él había anticipado en su momento esto que estamos hablando ahora, Pato, de que los cambios que se lograron efectuar no tienen que dar marcha atrás por el rechazo de los decretos, así que no había tanto poder de daño en ese sentido, pero bueno, ahora con los decretos oficialmente rechazados por ambas cámaras hay que ver cuál es el estado de estos organismos y qué puede explicar el jefe de gabinete en ese sentido. Las preguntas por área, la primera tiene que ver con, obviamente, economía, esa siempre es el área con que más recluta preguntas. Después capital humano, jefatura de gabinete. Salud tiene 111 preguntas. Salud, un área que es la que está en pleno foco durante estas últimas semanas por el fentanilo contaminado, ahora también por el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después también seguridad. Un poco lo que habíamos recordado es que la última vez que había estado el jefe de gabinete en el Congreso fue el 26 de junio en el Senado. ¿Sabes qué pasó el 26 de junio? ¿Qué época fue la última vez que vino Francos? Una época muy tranquila también. No me acuerdo. La época cuando habían condenado a Cristina Fernández de Kirchner. Ah, claro. Esa fue la época en la que la última vez que vino el jefe de gabinete. Le dieron la domiciliaria en Salta 1111. Exacto. Claro. Fue el día 26 de junio en el Senado. En ese clima, por supuesto que fue que se llevó a cabo el informe de gestión, que terminó siendo interrumpido, un poco lo habíamos adelantado, justamente por... Me están llegando estos datos que tienen que ver con un procedimiento que también suele ser habitual, que es el hecho de que primero va a hablar Guillermo Franco, jefe de gabinete, y después va a ser el turno de los bloques más chicos y de mucho monobloque. Va a ser el turno primero de Mario Barletta, santafesino del bloque Unidos, que no quería estar ni con los radicales ni con Democracia para Siempre y conformó bloque propio, el ex intendente de Santa Fe Capital. Después el turno de los fueguinos, Somos Fueguinos, Ricardo Garramuño. Después el turno de Ricardo López Murphy, Vilma Ripoll, Jan Cafilo del MPN, Cristian Castillo del Frente de Izquierda, Roberto Mirabella, que es otro santafesino también con monobloque, José Luis Garrido, que integra un bloque de 2 de Santa Cruz, el ex pro Chumpitaz, también con bloque propio, el rosarino, Agustín Fernández y Carlos D'Alessandro, que, atención, estreno de D'Alessandro, integrando el bloque Coherencia. Bueno, son los primeros 12 bloques que van a preguntar después de lo que va a ser la exposición de Guillermo Francos. Vuelve a hablar después de estas 12 consultas el jefe de gabinete y después es el turno de la Coalición Cívica, de Innovación Federal, de la UCR y de Encuentro Federal. Después de otra vez Francos viene el turno de Unión por la Patria. Así que bueno, esto más o menos
para lo que van a ser las 6-7 horas, si todo acontece como se está estimando, lo vinculado con la presencia de Guillermo Francos. Sí. ¿Qué te están pasando, Romero, por ahí? ¿Algún resultado, algún dato? ¿No? No, Bueno. estaba chusmeando un poco el Sí. informe de gestión a ver qué es Sí. lo que había preguntado Carlos Alessandro, pero no me aparece. Ah, ¿viste? Ah, claro. Me agarró. Quería ver qué había ¿Viste? preguntado. No, ¿Viste? porque por ahí había sí. por ahí pregunta ahora, pero no había remitido preguntas para el informe, me pregunto. Puede ¿no? ser, claro. Y bueno, a ver, perdóname, me parece que esto está anotado ahora, porque creo que cuando se enviaban las preguntas todavía no estaba conformado Coherencia. me No, parece. claramente Ah, no. claro. Coherencia fue conformado la semana ¿Viste? pasada. Bueno, Exactamente. a mí me interesaba porque sabemos que, el bloque Coherencia, y Carlos de Alessandro lo dijo en On The Record también, o sea, es un bloque que se crea como una especie de bloque en contra de el presidente de la Cámara, o sea, totalmente. y todo esto también tiene que ver con lo que tiene que ver con el escándalo que estamos viviendo hoy, presenciando hoy con el tema de Española. No hay que descartar, puede ser, pero no hay que descartar, si uno mira la carrera de Alessandro acá en estos 20 meses, es un hombre que como la gran mayoría de los diputados, esto es razonable, pero claro, es su expertise, son temas provinciales, temas puntuales de San Luis, donde él ha tenido también una muy dura interna justamente por el tema de el control o el manejo de la Libertad Avanza en la provincia de San Luis. Él ahí ya empieza a disputar territorio y después integra el bloque de Coherencia con Pagano y demás. Pero no hay que sorprenderse si gran parte de las preguntas de los diputados, más de los monobloques, tienen que ver con cuestiones muy particulares de su distrito, ¿no? Así que bueno. Nada, la hora, quedan apenas 6 minutos. Importante la para apertura. el mediodía. Hacemos un repaso con Solabarrieta, si pasó alguien por diputados, pero dale. No, hay que estar atentos, no quiero dejar de decir esto, al discurso de apertura del jefe de gabinete. ¿A qué, perdón? Discurso Al de discurso apertura. de apertura, porque si ¿Qué bien puede decir? Porque si bien es evidente, es obvio, estamos hablando de eso, ¿no? Que los diputados le van a hacer preguntas al jefe de gabinete sobre todo la cuestión coyuntural de discapacidad, de fentanilo. Yo creo que, por lo que tengo entendido, en el discurso de apertura ya el jefe de gabinete por sí solo va a hacer alusión al tema. Al tema... Al tema Andis. Así que audio, hay claro. que ver, y ahí ya está pautada, digamos, va a arrancar fuerte con eso en el discurso de apertura. Bueno, era lo que hablábamos. Yo creo que era concentrado en él la vocería de un tema sensible. Vos contaste la participación de Martín Menem en 2 programas de televisión, pero al margen de eso, en el Ejecutivo, porque Martín Menem es presidente de diputados, la verdad, un testimonio. Si es así, yo no sabía que iba a hablar del tema audios, ¿eh? Así que bueno, mucha expectativa. Sí. Ella es Daniela Romero. Nosotros hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV con todo lo previo a la exposición del jefe de gabinete. Gracias y buenos días. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la Formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.